A veces, en medio del silencio y la soledad, sientes que el mundo te ha dado la espalda. Que el rechazo, la indiferencia o la ignorancia te han dejado marcado en lo más profundo. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: lo mejor que puedes hacer en esos momentos no es luchar, no es buscar respuestas, sino simplemente, no hacer nada. Porque en esa pausa, en esa quietud, reside una fuerza que trasciende el dolor. El estoicismo nos enseña que, cuando todo parece desmoronarse, la verdadera fortaleza surge del control interno, del silencio que no grita, del poder que no necesita demostrar nada. Y en esa aparente inacción, en ese acto de dejar ir, se forja el carácter más resistente. Porque solo tú tienes el poder de decidir qué hacer con tu sufrimiento. Solo tú puedes transformar esa herida en un escudo, esa derrota en una victoria silenciosa. Y esa es la verdadera libertad. En un mundo lleno de caos y ruido, aprender a guardar silencio es uno de los actos más poderosos que puedes ejercer. No reaccionar ante el rechazo, la indiferencia o la incomprensión. Eso requiere una voluntad firme, una mente entrenada en la serenidad. Porque la reacción impulsiva solo alimenta el fuego del dolor. La reacción descontrolada es como abrir la puerta a que otros te dominen, a que tus emociones te arrastren. Pero tú tienes la opción de mantener la calma. De ser el faro en medio de la tempestad. El silencio no es debilidad, es la mayor muestra de fortaleza. Es la victoria sobre la provocación. Quien se va, también enseña. Quien ignora, también revela. La verdadera autoridad no reside en cómo respondes, sino en cómo decides no responder. La indiferencia del mundo no es un rechazo a tu valor, sino una oportunidad para demostrar que tu dignidad no depende de su aprobación. Ellos pueden ignorarte, pero tú no te debes a ellos. Tú te debes a ti mismo. Recuerda que, en ese silencio, en esa pausa, reside un poder que pocos entienden. Es el poder de controlar tu mente, de dominar tus emociones, de mantener tu paz interior. Cuando aprendes a no reaccionar, te vuelves invencible. Porque nadie puede manipularte si tú no le entregas esa llave. La verdadera fuerza está en saber que no necesitas demostrar nada, que tu valor no se mide por la cantidad de respuestas que das, sino por la calidad de la calma que posees. No te vayas. Desaparece con dignidad. Porque el silencio, bien utilizado, es una declaración de independencia emocional. Es la afirmación de que tú eres dueño de tu mundo interno, y que ninguna ofensa, ninguna indiferencia, ninguna agresión puede robarte esa paz. Solo en ese silencio, en esa paz que nadie puede quitarte, descubrirás que el poder real no está en lo que el mundo te da, sino en lo que tú decides mantener: tu serenidad, tu dignidad, tu autocontrol. La vida no siempre nos da lo que queremos. A veces, nos presenta un destino que parece cruel, injusto, inevitable. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar: no todo está en nuestras manos. No podemos controlar el viento, ni la marea, ni las decisiones de otros. Lo que podemos controlar, sin embargo, es nuestra actitud ante esas circunstancias. Es en esa aceptación donde reside nuestro poder más profundo. Aceptar no significa resignarse. Significa comprender con claridad que hay cosas fuera de nuestro alcance y, en esa comprensión, encontrar paz. La resistencia constante a lo inevitable solo alimenta nuestro sufrimiento. La lucha contra lo que no podemos cambiar nos desgasta, nos consume, nos llena de frustración. Pero quien acepta, se libera. Porque aceptar no es rendirse, es entender que hay un orden natural que escapa a nuestro control, y que luchar contra ese orden es como intentar detener el tiempo con las manos vacías. El estoicismo nos invita a soltar con dignidad. A dejar ir lo que nos duele, no porque ignoremos su peso, sino porque reconocemos que aferrarnos a ello solo prolonga nuestro tormento. Quien se aferra a las heridas del pasado, a las injusticias que no puede cambiar, se convierte en prisionero de su propio sufrimiento. Y eso no es vida. La verdadera fortaleza radica en aceptar que lo que sucedió, sucedió. La vida, con todas sus dificultades, continúa. Y tú, en esa continuidad, puedes encontrar tu libertad. Recuerda que el control no está en evitar el dolor, sino en cómo reaccionas ante él. La aceptación no es una derrota,
sino una victoria interna. Es la comprensión de que no todo puede ser como queremos, y que en esa verdad reside la libertad. Cuando sueltas lo que te duele, cuando aceptas lo que no puedes cambiar, te liberas del peso que te aplasta. Y en esa liberación, en esa paz interior, descubres que tu verdadera fuerza no reside en cambiar el mundo, sino en cambiar tu manera de enfrentarlo. En un mundo que premia la velocidad, la acción constante y la respuesta inmediata, la verdadera fortaleza yace en la capacidad de detenerse. En aprender a no actuar por impulso, sino con sabiduría. Porque muchas veces, la mayor muestra de poder no está en reaccionar, sino en saber cuándo no hacerlo. La inacción, bien entendida, es un acto de valentía, no de debilidad. Es la diferencia entre dejar que las pasiones te dominen y mantener la mente clara y serena. El estoicismo nos enseña que no todo requiere una respuesta inmediata. Que la verdadera fuerza se demuestra cuando elegimos no reaccionar, cuando resistimos la tentación de actuar por impulso y, en cambio, nos permitimos el tiempo para pensar, para evaluar, para actuar con propósito. La paciencia no es pasividad, es una estrategia de sabios. Es entender que la verdadera acción surge del control interno, no de la ansiedad o el miedo. Recuerda que cada impulso que controlas, cada deseo que dominas, fortalece tu carácter. Porque en la inacción también reside el poder de la reflexión. En ese silencio, en esa pausa, se revela la diferencia entre el que actúa con sabiduría y el que simplemente reacciona. La fortaleza no está en la rapidez con que te mueves, sino en la precisión con la que decides cuándo y cómo actuar. No te dejes arrastrar por la corriente de la impulsividad. La verdadera sabiduría consiste en saber que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. La paciencia, la moderación y el autocontrol son los escudos que protegen tu paz interior frente al caos del mundo. Porque solo en la calma, en la deliberación, en la inacción consciente, descubrirás tu verdadero poder. La fuerza no está en responder a cada estímulo, sino en escoger con qué y cuándo responder. El dolor, en su esencia más pura, no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. La tristeza, el rechazo, la herida que llevamos dentro, no son castigos del destino, sino oportunidades disfrazadas de sufrimiento. La verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en convertirlo en una fuente de virtud. Porque en ese proceso, en esa transformación, nacen los hombres y mujeres que no solo sobreviven, sino que se elevan por encima de las circunstancias. Cada golpe que recibes, cada rechazo que sientes, lleva en sí el potencial de forjar un carácter inquebrantable. La diferencia entre el que sufre y el que crece radica en la perspectiva. El estoicismo nos invita a ver en la adversidad una oportunidad para pulir nuestro espíritu, para fortalecer nuestra voluntad. No permitas que el dolor te destruya, utilízalo. Porque en la aceptación del sufrimiento, en su transformación en virtud, resides la verdadera libertad. Recuerda que la tristeza no tiene poder si tú no se lo entregas. Es un estado que puedes transformar en introspección, en aprendizaje, en sabiduría. El rechazo, en lugar de ser una derrota, puede convertirse en un espejo que revela quién eres realmente y cuánto vales. La clave está en cómo reaccionas ante esas heridas. ¿Las escondes y te rindes? ¿O las abrazas y las conviertes en escalones hacia tu mejor versión? No temas al dolor. En lugar de huir de él, acéptalo con firmeza. Porque solo en esa aceptación encuentras la oportunidad de convertir la oscuridad en luz. La virtud no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de trascenderlo, de elevarte por encima de las circunstancias y convertir tu experiencia en una fuente de poder interno. Ahí, en esa transformación, descubrirás que el verdadero crecimiento no se mide por la facilidad con la que avanzas, sino por la fuerza que encuentras en medio del sufrimiento. La verdadera autosuficiencia no es un acto de arrogancia, sino un acto de profunda sabiduría. Es entender que la paz y la fuerza no dependen de las circunstancias externas, sino del dominio que tienes sobre tu interior. En un mundo que constantemente te intenta distraer, manipular y desestabilizar, la mayor victoria radica en poseer un centro inquebrantable. Esa fortaleza que ningún evento, por muy adverso que sea, puede robarte. Esa calma que permanece intacta, incluso en medio de la tormenta más feroz. Aprender a ser autosuficiente es reconocer que tu valor, tu tranquilidad, tu poder,
no están en lo que el mundo te da, sino en lo que llevas dentro. Porque, en realidad, ninguna riqueza, reconocimiento o triunfo externo puede compararse con la libertad de tener el control absoluto sobre tu mente y tus emociones. La paz verdadera no es un estado pasajero, sino una decisión consciente de no depender de las circunstancias para sentirte completo. Cada vez que buscas en otros la aprobación, la validación o la felicidad, estás entregando tu poder. Pero cuando aprendes a encontrarte contigo mismo, cuando cultivas esa fuerza interna que nada puede destruir, te vuelves invencible. La autosuficiencia no significa aislarse del mundo, sino entender que no necesitas del mundo para ser pleno. Es un acto de valentía, de autodominio, de amor propio, saber que, en tu interior, reside un refugio inexpugnable. Recuerda que la verdadera fortaleza no está en la resistencia externa, sino en la fortaleza que construyes desde dentro. En esa capacidad de mantenerte firme, de mantenerte en paz, sin importar las tempestades que puedan azotar tu vida. La independencia emocional, la serenidad en medio del caos, son los pilares de una vida verdaderamente libre. Y en esa libertad, en esa autosuficiencia, descubrirás que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. En el silencio, en la paciencia y en la aceptación, resides la verdadera fuerza. No necesitas correr tras respuestas, ni luchar por un reconocimiento que solo alimenta tu inseguridad. Lo que realmente importa está en tu interior, en esa calma que nadie puede arrebatarte. Aprende a soltar, a esperar, a confiar en tu poder interno. Porque en esa sencillez, en esa inacción consciente, se revela la grandeza de tu espíritu. Recuerda que el mayor acto de valentía no es siempre actuar, sino saber cuándo no hacerlo. La sabiduría no está en la prisa, sino en la precisión de tu carácter. Ahora, lleva esa fuerza consigo. Practica el arte de no reaccionar, de aceptar con dignidad y de transformar cada herida en un peldaño hacia tu mejor versión. La verdadera libertad no se busca afuera, se construye desde dentro. Y solo quienes aprenden a hacer nada en el momento correcto, descubren que lo más poderoso es, en realidad, estar en paz con todo.